Jack se quedó paralizado mientras la risa burlona del agente Dan Miller atravesaba la tensa sala, convirtiendo sus palabras en un arma cruel. Las burlas del equipo resonaban como puñales, y la tranquila esperanza de Jack se hizo añicos bajo el peso de la humillación. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. El mundo de Jack Taylor parecía desmoronarse hilo a hilo en aquella sala de reuniones de la policía. El agudo dolor que le causaba el acento burlón del agente Dan Miller no era solo un golpe a su orgullo. Era un brutal recordatorio de que, por muchas veces que hubiera vestido el uniforme en el extranjero, aquí, en su país, seguía siendo un forastero. Su voz, con ese acento sureño que nunca había perdido, se convirtió de repente en el arma que otros esgrimían para menospreciarlo. Jack se había alistado a los 18 años, impulsado por un feroz sentido del deber, y 8 años después se suponía que su servicio le reportaría algo más que miradas de reojo y chistes susurrados. Sin embargo, la risa de Dan, que resonaba en las paredes estériles, cristalizó la amarga verdad. El respeto era condicional, y los antecedentes de Jack eran la excusa para negárselo. La motivación de Jack iba más allá de un trabajo. Volver a Cedar Ridge no era empezar de cero. Se trataba de recuperar su lugar en una ciudad que siempre le había resultado familiar y extraña al mismo tiempo. Buscaba un propósito más allá de los cuarteles y el campo de batalla, un propósito arraigado en la protección de las mismas calles en las que había crecido. Su historial militar era un testimonio de disciplina, valentía y sacrificio, pero en esa sala de reuniones, esos méritos eran invisibles. En cambio, lo redujeron a una caricatura. Su acento se convirtió en un chiste que remataba la cruel actuación de Dan. Dan, endurecido por años en un departamento reacio al cambio, esgrimió su burla como un escudo, enmascarando su propio miedo a perder el control en medio de las cambiantes corrientes de las fuerzas del orden y las expectativas de la comunidad. El departamento en sí era un campo de batalla de valores cambiantes. La policía de Cedar Ridge se encontraba atrapada entre la tradición y la transformación, lidiando con las presiones para diversificarse y modernizarse, mientras se aferraba a una cultura que valoraba la conformidad por encima de la individualidad. El dominio de Dan no era simplemente animadversión personal. Era un síntoma de una inseguridad institucional más profunda. Burlarse del acento de Jack era una medida estratégica, un intento de mantener el statu quo marginando a cualquiera que amenazara con alterar el frágil equilibrio. No se trataba de un simple caso de acoso laboral. Era una afirmación calculada de poder diseñada para mantener fuera las nuevas voces y perspectivas. Cuando Jack se enfrentó a Dan, la tensión se intensificó como una tormenta que se forma a cámara lenta. Su exigencia de una disculpa era más que una petición de civismo. Era una declaración de que se negaba a ser invisible o ignorado. La negativa de Dan, que amplificó su burla, encendió una llama que consumió el incómodo silencio de la sala. Al declarar a Jack no apto para el trabajo por su acento, Dan convirtió el prejuicio en un arma, entrelazando el insulto personal con el juicio profesional. Los responsables del departamento, en lugar de intervenir, optaron por el silencio. Un acto de complicidad nacido del miedo al conflicto y a la perturbación. Su inacción no era neutralidad. Era un respaldo tácito al comportamiento de Dan, lo que indicaba a Jack que la institución valoraba la conformidad y la comodidad por encima de la justicia y el respeto. La ira de Jack, que ardía bajo la superficie, no se debía solo a ese momento de humillación. Era la acumulación de toda una vida de luchas por ser subestimado, menospreciado y marginado. Esa ira era una chispa que amenazaba con encender algo mucho más grande, alimentada por la necesidad no solo de defenderse, sino de desafiar los cimientos mismos de un sistema amañado en su contra. Era una energía cruda y potente nacida del orgullo herido y el respeto negado, que exigía ser reconocida y tenida en cuenta. No se trataba simplemente de un enfrentamiento entre dos hombres, sino de una colisión de mundos, ideales e identidades, con el potencial de trastocar todo lo que el departamento creía saber sobre la lealtad, el servicio y la pertenencia.
El peso de la traición se posó sobre los hombros de Jack Taylor como una piedra que se negaba a moverse. Cada rumor susurrado y cada mirada de reojo que siguió al incidente en la comisaría excavó fisuras más profundas en su sentido de pertenencia. La institución que una vez había venerado, la que había imaginado como un receptáculo de su disciplina y honor, de repente le resultaba ajena, una fortaleza de indiferencia y exclusión. La burla que soportó no se limitó a un solo momento de humillación. Se extendió a todas las interacciones posteriores, erosionando la frágil esperanza que lo había impulsado a seguir adelante. Su aislamiento se hizo palpable, un frío sudario que amortiguaba los ecos de sus propias ambiciones. Peter Ridge, que antes era su hogar, ahora se sentía como una jaula construida a partir de la sospecha y el desprecio. El repliegue de Jack fue sutil pero profundo. Durante noches enteras luchó con una pregunta implacable. ¿Era su lucha por la justicia una tarea inútil en una ciudad que no estaba dispuesta a afrontar sus propios defectos? El dolor del rechazo no era solo profesional, era existencial. La identidad forjada a lo largo de años de sacrificio parecía ahora frágil, amenazada por un sistema más interesado en preservar su imagen que en aceptar el cambio. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, la llama de la esperanza brilló inesperadamente. Sarah Jenkins entró en escena no como una salvadora, sino como un alma gemela, una buscadora incansable de la verdad cuyas propias cicatrices daban testimonio de las batallas contra la injusticia sistémica. Su voz, firme e incisiva, atravesó el clamor de la indiferencia. Con meticuloso cuidado, desveló las capas de silencio que rodeaban al departamento de policía de Cedar Ridge. Sus investigaciones se extendieron más allá de Jack, tejiendo un tapiz de experiencias compartidas de veteranos que habían regresado para encontrar prejuicios, donde esperaban camaradería, y de agentes pertenecientes a minorías cuyas historias habían sido silenciadas por el miedo o la resignación. Estas voces, antes aisladas y frágiles, encontraron resonancia a través de las palabras de Sarah. La serie de investigaciones de Sarah hizo más que exponer un solo acto de crueldad. Iluminó una cultura impregnada de prejuicios y resistencia a la reforma. Los lectores de Cedar Ridge Gazette, acostumbrados desde hacía tiempo a informes edulcorados y titulares superficiales, se enfrentaban ahora a la cruda realidad de las fuerzas del orden locales. La indignación pública creció como una marea creciente, imposible de contener dentro de las paredes de la comisaría. Los activistas, muchos de ellos impulsados por las revelaciones de Sarah, organizaron manifestaciones para exigir responsabilidad, transparencia y justicia. Las calles, antes tranquilas en su complacencia, se convirtieron en escenarios donde las voces largamente reprimidas se alzaron con urgente claridad. Las ramificaciones llegaron mucho más allá de Cedar Ridge. El Departamento de Seguridad Nacional, que había proporcionado fondos para iniciativas de policía comunitaria, tomó nota de inmediato. Su decisión de iniciar una investigación subrayó la gravedad de las acusaciones y señaló que los ojos de la supervisión federal se centraban ahora en un departamento que, hasta entonces, había operado con casi total impunidad. Este acontecimiento transformó el conflicto de una queja local en un asunto de interés nacional. Para Jack, este cambio fue monumental. La lucha ya no era solo suya. Se había convertido en una lucha colectiva para derribar los muros del prejuicio y reconstruir la confianza. En el crisol de la atención pública, la motivación de Jack evolucionó. Lo que comenzó como una búsqueda de respeto personal se convirtió en un compromiso con la justicia. Una justicia que trascendía el dolor individual y buscaba rectificar los errores sistémicos. Cada muestra de solidaridad, cada manifestación y cada titular alimentaban una determinación que ardía con más fuerza que antes. El aislamiento que una vez amenazó con engullirlo, dio paso a un creciente sentido de propósito. Jack ya no era solo un hombre que buscaba la aceptación. Se había convertido en un símbolo de resistencia, un faro para aquellos marginados por los puntos ciegos del sistema. El camino por delante era incierto y estaba plagado de desafíos, pero en su interior se agitaba una feroz determinación, una que no se extinguiría por el silencio o el miedo.
La investigación del Departamento de Seguridad Nacional desentrañó una red de prejuicios arraigados que durante mucho tiempo habían sido ignorados bajo la superficie del Departamento de Policía de Cedar Ridge. Los testimonios de los niños, los memorandos internos y las entrevistas confidenciales pintaron un retrato crudo de acoso y sesgos sistémicos, revelando patrones que se extendían mucho más allá de la experiencia de Jack Taylor. La investigación no solo identificó incidentes aislados, sino que expuso una cultura generalizada en la que los viejos prejuicios se ocultaban bajo la complacencia institucional. Las pruebas eran irrefutables y la presión pública aumentó con una intensidad implacable que el ayuntamiento ya no podía ignorar. Ante la creciente indignación y las pruebas irrefutables, el ayuntamiento actuó con decisión y cortó la financiación crítica al departamento. La medida fue tanto simbólica como práctica y supuso un punto de inflexión, un rechazo a tolerar el statu quo y un compromiso con la rendición de cuentas. La decisión causó conmoción en la comisaría, inquietando a quienes habían prosperado bajo su jerarquía opaca e indiscutible. El agente Dan Miller, cuya virulencia había catalizado gran parte del conflicto, se vio suspendido al iniciarse el procedimiento disciplinario. Su antigua confianza descarada fue sustituida por una incertidumbre vacilante, emblemática de un sistema que finalmente se enfrentaba a sus fracasos. A raíz de esta convulsión, se instaló un nuevo liderazgo, encargado de algo más que la mera administración. Estos líderes llegaron con el mandato no solo de reformar las políticas, sino de transformar el espíritu mismo del departamento. Reconociendo la urgente necesidad de un cambio genuino, se pusieron en contacto con Jack, reconociendo no solo su sufrimiento, sino también su valiosa perspectiva. Invitado a contribuir a la reestructuración del departamento, Jack se convirtió en una figura clave en la configuración de los nuevos programas de diversidad e inclusión. Su acento, que antes era objeto de burlas, se recuperó como testimonio de resiliencia. Un emblema viviente de una comunidad que no estaba dispuesta a ser silenciada. La transformación se extendió más allá de las paredes de la comisaría. El propio Cedar Ridge pareció renacer cuando la comunidad abrazó esta narrativa de redención y progreso. La voz de Jack se hizo más fuerte, no por ira, sino por una convicción mesurada. Habló en organizaciones de veteranos donde otros, antes desanimados por luchas similares, encontraron nuevas fuerzas. Se presentó ante aulas llenas de rostros jóvenes iluminados por la curiosidad y la esperanza, desafiándolos a reconocer la injusticia y enfrentarla con valentía. Su viaje se convirtió en una narrativa de empoderamiento que derribó barreras y forjó conexiones a través de las divisiones. El capítulo más inesperado se desarrolló en el tranquilo epílogo. Dan Miller, humillado por la suspensión y obligado a someterse a un intenso entrenamiento de sensibilidad, se puso en contacto con Jack en privado. Su disculpa fue renuente, atenuada por años de actitudes arraigadas y la incomodidad de enfrentarse a sus propios fracasos. Sin embargo, en ese gesto se encontraba un paso frágil pero significativo hacia la reconciliación. La respuesta de Jack fue mesurada, encarnando una profunda comprensión de las complejidades del crecimiento. Aceptó la disculpa no como una absolución de los daños pasados, sino como un reconocimiento de que el respeto debe cultivarse a través de las acciones y no de la burla o el silencio. La odisea de Jack, desde la chispa de la ira hasta el abrazo del triunfo, resonó mucho más allá de su propia historia. Se convirtió en un faro para aquellos que creían en la posibilidad del cambio, una prueba de que incluso las heridas más profundas podían ser caminos hacia la curación. Su incansable búsqueda de la justicia no solo transformó un departamento de policía, sino que cambió la conciencia de una comunidad, inspirando un reconocimiento colectivo de sus defectos y aspiraciones. A través de su firme determinación y su fuerza compasiva, Jack Taylor demostró que la lucha por la dignidad y la equidad es ardua, pero indispensable, y que la verdadera transformación no nace de la rendición, sino del valor para afrontar y reconstruir.